Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Aquí estoy leyendo en el diario El Nacional un trabajo que hace la periodista Isayen Herrera. Y dice aquí, 17 de 25 medicamentos no llegan al país desde el principio de 2016. Y luego el titular dice, con fármacos de los años 50 tratan crisis de enfermos mentales. Y aquí en la introducción dice, hace 10 días, un paciente con diagnóstico de esquizofrenia fue a buscar su tratamiento al Seguro Social de Los Chorros. No lo encontró y su tratamiento tenía días de haberse suspendido. Al salir en medio de la agitación que le produce no tomar antipsicótico y ansiolítico, atacó a un transeúnte sin mediar palabras y sin razón. Luego veo aquí una declaración de médicos de Vargas exigen al gobierno permita el acceso internacional. Y el vocero de esta información es Bernardo Guerra, delegado de la Federación Médica en el estado Vargas y médico pediatra, y señala que los hospitales varguenses prestan el 80% de deficiencia en la dotación médico-quirúrgica y el 75% de escasez en medicinas elementales. Si eso es así, ¿cómo sobreviven los pacientes? Señor Guerra, le pregunto. Sí, bueno, gracias por la invitación, Carlos. Bueno, de verdad que la situación en la salud de los ciudadanos venezolanos es bastante crítica y bueno, y el sistema de salud un desastre. Bueno, yo lo que creo que parece que Dios cuida mucho a los venezolanos, Carlos, porque cuando nosotros hacemos, y es una vivencia a diario de la mayoría de quienes, de las personas humildes y de quienes acuden a los centros hospitalarios a buscar una respuesta, una atención digna. Y cuando nosotros revisamos todas las áreas que tienen que ver con el accionar de la salud para el país, bueno, nos encontramos que, bueno, eso que mencionaste en esa nota de prensa, bueno, la mayoría de los hospitales están con unas carencias de dotación médica quirúrgica aproximadamente entre el 80%, igualmente con la dotación de medicamentos y además el tema del mantenimiento del equipamiento hospitalario. Las respuestas es que, de alguna manera, algunos centros de salud, como no tenemos un sistema unificado, bueno, ahí estamos fraccionados. Pero las respuestas son a medias. Y lo que se espera es que nosotros fuimos una referencia internacional en el sistema de salud aquí en el país. Y en el caso, un caso que es el referente al de las enfermedades endémicas, que es, por ejemplo, en Vargas. En Vargas, Carlos, acaba de aparecer un brote de malaria. La malaria, en los años 60, estaba casi erradicada. El doctor Arnaldo Gabaldón, una referencia internacional, bueno, casi que habían erradicado. Ahora resulta que tenemos un récord en Venezuela de malaria. En el 2015 se reportaron más de 136.000 casos. ¿En Vargas? En el país. Ajá. ¿Y en Vargas aparecieron ahora 100 casos de malaria, que no Vargas no es una zona endémica de malaria, de paludismo. Aparecieron ahora 100 casos, un brote epidémico. ¿Cómo se produce eso en Vargas, una zona que no es palúdica? Bueno, sencillamente es que que el ministerio ha abandonado su política sanitaria de prevención, de educación, de fumigación, del accionar de fumigación, de desmalezar y de orientación de las políticas sanitarias. Porque tú sabes que existía anteriormente lo que se llamaba la Dirección de Mareología, claro, que se encargaba era de fumigar. El DDT. El DDT, que lo utilizaban el DDT, y eso eran políticas de fumigación constantes y permanentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el estado Bolívar, que es donde hay el mayor foco de malaria, el gobierno, el Ministerio de Salud, no ha implementado las medidas de control epidemiológico. Bueno, de esos 136.000 casos, el 80% son de Bolívar. Como no se ha podido controlar ese foco, bueno, están inmigrando hacia otros estados,
hacia otros estados donde normalmente no eran endémicos. Ahí en Vargas, hay de esos 100 casos, 64 son casos importados de Bolívar. ¿Y existe la quinina para combatir esos casos? Bueno, de acuerdo a los especialistas, en estas últimas 4 semanas, los inventarios para la cloroquina, la quinina, bueno, están ahí, pero que están pendientes de deficiencia. Y aquí, fíjate, esta información que estoy dando, Carlos, no es un invento ni de redes. No, No. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es un cuadro que viene de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Y aquí hacen referencia, y esta es una información no divulgada, porque otra cosa que tiene el gobierno es que pensar de no dar la información, eso no va a existir. Pero resulta que aquí logramos ubicar estos datos y aquí, fíjate lo siguiente, esto es unos datos hasta el 23 de julio de este año. Eso me lo vas a decir en la próxima parte, tenemos que ir a un receso. Cuando volvamos tienes más tiempo para leernos eso. Estás viendo Regiones. Bueno, adelante, Bernardo Guerra, con tu informe. Sí, bueno, aquí en este informe que es del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que logramos ubicarlo, porque sabe, Carlos, que desde hace más de año y medio el Ministerio no informa de los boletines epidemiológicos, ocultando la información y como lo hacen otras áreas. Pero aquí tenemos este reporte de malaria, del paludismo, hasta el 23 de julio, en la semana 29. Bueno, aquí hay un reporte hasta el 23 de julio de 125.158 casos de malaria hasta el 23 de julio. 125.000 casos. Cuando nosotros comparamos este número de casos con los del año 2015 para esta misma fecha, bueno, resulta que para la misma fecha habían 72.634 casos. Es decir, que en un año aumentó el 72% de los casos de malaria en el país. Y quiere decir que el Ministerio no ha implementado las políticas sanitarias para mermar esta situación. Y peor aún, Carlos, nosotros teníamos un compromiso con una de las metas del milenio. Ajá. Metas del milenio era disminuir la mortalidad y la incidencia de la morbilidad del paludismo. Bueno, 106 países, incluyendo aquí en Latinoamérica, disminuyeron la incidencia de malaria. Venezuela, uno de los 4 países que en lugar de disminuir, bueno, lo que hicimos fue aumentar. Y bueno, nosotros, es una gran vergüenza, porque nosotros éramos referencia internacional en el tema de la lucha contra la malaria. Ahora, si nos preguntamos, ¿por qué está aumentando la malaria en el caso de Bolívar? Ajá. Bueno, ahí hay un foco importante del 80%, porque resulta que hay una actividad minera artesanal ilegal, por cierto, fomentada por el gobierno, que ha permitido que en esa zona, en esos municipios, sobre todo en el municipio de Sifonte, haya aumentado. Y digo, es que fomentada por el gobierno, porque el gobierno en el 2003... El gobierno en el 2003 logró implosionar con... Vamos a hablar de lo que está pasando en Vargas, que es tu estado. El hospital Vargas, el hospital de Vargas no el de aquí, el hospital de allá del estado Vargas, ¿cómo está? ¿Cómo funciona? Bueno, fíjate, en el hospital José María Vargas de La Guaira, los pabellones, porque cuando estamos hablando de que hay una deficiencia del 80% de medicamentos, insumos médicos quirúrgicos, bueno, allá los pabellones funcionan al 50%. Chávez, estando en vida, fue a Vargas hace 3 años, casi 3 años y medio, a inaugurar los quirófanos del Hospital José María Vargas. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que todavía están cerrados. Se inauguraron al día siguiente, aún no estaban activos. ¿Y qué pasa con los pacientes si tienen que hacer una intervención quirúrgica? Lo que logran resolver son las emergencias, Y las operaciones que se llaman electivas, bueno, tienen un pabellón funcionan 2 pabellones, entonces hay un pabellón que lo designan para resolver los casos de operaciones electivas que están pendientes, y si no están en cola. Hay una cola de pacientes por operarse. Hay otro hospital de referencia ahí. ¿Cuánto tiempo debe esperar un paciente? Bueno, fíjate, por ejemplo, hay pacientes con casos de hernias. Entonces, bueno, resulta que el caso, por decirte un caso
patológicos. Caso de hernia, bueno, esas hernias los pacientes siguen con su molestia, siguen aumentándole porque ahí, y terminan algunos acudiendo a otros centros hospitalarios y viendo y trasladándose a otras regiones a través de contactos para ver cómo le solucionan los problemas. Y algunos, si tienen HCM, bueno, logran irse al sector privado, que de paso también el sector privado está afectado por la deficiencia con el tema de la dotación y de la asignación de divisas para los compromisos. ¿Y qué hace la gobernación en ese sentido? Bueno, la gobernación, allá nosotros tenemos, está fraccionado, está el sistema de salud. Ahí tenemos Seguro Social, gobernación, alcaldía y militar. Bueno, en la gobernación, el hospital de Pariata, que está escrito de la gobernación, bueno, hay un hospital que no tiene ambulancia. Un hospital donde los rayos X funcionan un mes sí, un mes no. Un laboratorio que tiene problemas para realizarse los exámenes. Entonces, resulta, Carlos, que ahí en Vargas y en el resto del país, la salud dejó de ser gratuita. Los pacientes tienen que ir a pagar los laboratorios. Los pacientes tienen que ir a sacarse unos rayos X, paga. Inclusive, cuando está funcionando el rayo X, no hay material para imprimirlo. Entonces, los médicos, que son unos verdaderos héroes en las condiciones que están trabajando en esos hospitales, en el hospital de Pariata, en el hospital de Seguro Social, en el materno de Macuto, bueno, tienen que tomarle fotos a la radiografía para poderlas ver, fotos en los teléfonos. Y hasta los pacientes, si el médico no cuenta con un teléfono en ese momento, bueno, tiene que el mismo paciente tomarle fotos para verlo. Entonces, es una situación bastante dantesca porque además de esto, el tema de los medicamentos, también tenemos el tema de la alimentación. Pues entonces ahora los pacientes que ameritan unas dietas especiales en el Hospital Vargas, en el Pariata, bueno, tienen que llevar de su casa. ¿No hay medicamento allá? ¿Hay colas para comprar medicina también? Bueno, los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensos, enfermedades neurológicas, endocrinas como diabéticos, bueno, tienen que estar visitando por lo menos 5 farmacias y algunas veces ni siquiera encuentran los medicamentos. Bueno, okay. Hay una gran deficiencia, una gran gravedad y un viacrucis. Gracias a Bernardo Guerra, gracias a ustedes amigos televidentes. Nos vamos a ver aquí mañana a esta misma hora.